Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias a todos por la puntualidad. Estamos dando unos 4 minutos aproximados de adicional para dar tiempo que más personas se vayan sumando. Mientras tanto, me gustaría que pudieran confirmarme en el chat eh, si se escucha bien, si me oyen bien. Sí, se escucha bien, perfecto, perfecto. Se está viendo hasta ahora mi pantalla. Listo, perfecto. Entonces, damos unos minutos más para dar tiempo que más personas se vayan sumando y en unos 4 minutos más arrancamos. Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a otra sesión de esta serie de webinars de Azure que vamos a estar realizando durante estos meses. Para quienes no me conocen, mi nombre es Henry García, soy ingeniero preventa de Microsoft para licencias online. También soy el responsable de todo lo que tiene que ver con el enablement o el desarrollo o capacitaciones de Azure a nivel regional. El día de hoy voy a estarles hablando sobre las máquinas virtuales sobre Azure y por qué este es un tema que me parece interesante, porque es básicamente los primeros pasos que todo el mundo da cuando se enfrenta con la nube pública.
¿ok? Lo principal o mi intención con esta sesión va a ser también poder digerirles un poco el cómo dar los primeros pasos, entender cómo se maneja esto, cómo se despliega. Vamos a estar viendo un poco las presentaciones también entendiendo temas de costos, temas de consumos y también vamos a estar desplegando unas máquinas virtuales. Vamos a desplegar máquinas virtuales de Linux, vamos a desplegar máquinas virtuales de Windows también y entender cómo es funciona el tema de acceso para ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que todo esto es un proceso bastante sencillo, es algo que no es tan complicado de aprender, pero bueno, quizás con tenerlo desde otra perspectiva les puede también abrir mucho o les puede hacer pensar un poco más allá de lo que pueden llegar a hacer con todo esto. ¿Ok? Entonces, por donde quiero partir es porque las máquinas virtuales entran en el modelo de responsabilidad compartida dentro de la infraestructura como servicio. Si se fijan en el esquema que yo muestro a continuación, en la infraestructura como servicio yo tengo la responsabilidad de todo lo que tiene que ver desde la virtualización en adelante, ¿ok? Yo me tengo que encargar con el sistema operativo que va a estar corriendo sobre mi máquina virtual, tengo que encargarme del middleware, del runtime, la data, las aplicaciones, etc. Ahora bien, ¿de qué me sirve a mí utilizar la nube pública y utilizar máquinas virtuales sobre la nube pública? Básicamente en que yo me desentiendo de todo lo que tiene que ver con la administración física de mi infraestructura. Es decir, el networking, el storage, los servidores físicos como tal y el entorno de virtualización que tiene. ¿Ok? Yo simplemente voy a ir subarrendando un segmento de todos estos data centers, de todo lo que Microsoft tiene a nivel de cómputo para yo poder sacarle provecho. Ahora bien, yo tengo la capacidad de poder escoger qué tipo de máquina virtual, la carga de trabajo que quiero correr, etcétera. Entonces, quiero que se imaginen que las máquinas virtuales realmente son un fragmento de un data center de otra persona, el cual yo voy a arrendar por el tiempo que lo voy a consumir. ¿Ok? Es decir, yo puedo aquí levantar cualquier imagen o cualquier modelo de aplicación, de servicio, de recurso que tenga que ver con servidores. Para mí, va a ser manipulación de servidores que yo no puedo ver físicamente. Ahora, cuando yo también entro en detalle de que esto se maneja como servidores, yo también tengo que pensarlo desde el modelo a como si tuviese mi servidor físico. Es decir, yo tengo también que pensar en una arquitectura de red, tengo que pensar en la conectividad de mis servidores, tengo que pensar en, por así decirlo, las reglas que le voy a permitir a mi servidor con respecto a la salida y entrada de tráfico. ¿Por qué? Básicamente por temas de seguridad, ¿ok? Yo tengo que empezar a ver, yo tengo que armar un esquema, un entorno en el cual yo tenga también que pensar en la seguridad, incluso si tengo que poner un firewall, si tengo que poner una VPN, etcétera, son cosas que yo tengo que tomar en cuenta al momento de establecer o de poder ver las cargas de trabajo que yo voy a definir, ¿ok? Ya una vez dentro de esto, todo lo demás corresponde a la administración de servidores bastante similar a lo que fuese una experiencia on-premise, solo que esto va a ser a través de un sitio web. Vamos a poder verlo a través de la plataforma de Azure como tal. Vamos a poder administrar, vamos a poder escalar, crear, cambiar, eliminar, etcétera. Entonces, algo que me interesa que se lleven muy en claro o que tengan muy en cuenta es cuáles son los beneficios o qué es o por qué a mí me debería ser atractivo el utilizar este tipo de recursos sobre la nube, ¿ok? Y por qué sobre la nube de Azure en particular. Entonces, lo principal es que cuando nosotros hablamos de un entorno nube, cuando hablamos de la nube pública, nos encontramos con que nosotros vamos a poder levantar la infraestructura del tamaño que necesitemos según nuestro modelo de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a poder empezar desde muy pequeño, si es, no, es la etapa en la que nosotros estamos, y en la medida que lo necesite, que nuestro negocio nos lo exija o nos lo pida, nosotros vamos a poder ir creciendo. Entonces, nosotros siempre vamos a tener la intención siempre. A ver, me dicen que no se ve lo que se. Alguien me dice que no se ve lo que estoy presentando. ¿Ahora se ve mi pantalla?
Listo, perfecto. Ok, voy a retroceder un par de slides entonces para retomar la explicación que estaba comentando, porque parece que hay personas que no me estaban viendo. Entonces, eh, recopilando la información o recopilando lo que les comentaba antes, cuando nosotros hablamos de máquinas virtuales, nosotros centramos en un modelo de responsabilidad compartida en el cual nosotros nos hacemos responsables a partir del sistema operativo en adelante, ¿ok? Es decir, nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo lo que tiene que ver con las actualizaciones del sistema operativo, nosotros nos hacemos cargo de las aplicaciones que corren dentro de la data y sobre todo también de segurizar todo el tema de los accesos, todo lo que tiene que ver con el esquema de red, etcétera. De qué cosas yo me delego, de qué cosas yo dejo responsabilidad a mi service provider, a lo que tiene que ver con la red física, es decir, con el cableado, con toda la electricidad, etcétera, el almacenamiento, los servidores físicos también, como que asegurarme de que si una memoria RAM del servidor está fallando, de si un disco está fallando, de si un procesador está fallando y de bajo qué entorno está virtualizado. ¿Ok? Todo esto yo se lo delego al service provider y yo a través de una plataforma voy a poder administrar qué sistemas operativos quiero levantar, el sizing de esos sistemas operativos, es decir, cuánto cómputo le quiero dar, cuánto CPU, cuánto de RAM, cuántos discos, etcétera, y todo lo que tiene que ver o todo lo que va a estar dentro de estos servidores, ¿ok? La intención es que nosotros podamos entender también más que lo que ves el concepto de servidores. Los servidores no son más que un emulador o una virtualización de un computador, ¿ok? Dentro de ese computador yo debo tener un sistema operativo y lo que realmente importa es lo que está dentro de ese sistema operativo, ¿ok? ¿Qué es lo que corre ahí? Ya puede hacer un CRM, puede hacer un RP, puede hacer un sitio web, puede hacer, no sé, una solución de respaldo, un firewall, etcétera. O sea, yo tengo infinidad de servicios o de soluciones que puedo desplegar sobre máquinas virtuales. Entonces, la intención de utilizar la nube pública es la agilidad que yo tengo para poder desplegar esto en el momento que lo necesite, la agilidad que yo tengo para escalarlo cuando lo necesite y que voy a estar seguro de que solamente voy a pagar lo que use por el tiempo que lo consume. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de la nube pública con respecto a una nube privada, etcétera? Cambiar el modelo de consumo de un capital expense en el que yo tengo, para yo poder levantar un servidor, yo tengo que ir a una tienda, comprar el servidor o tengo que pedirlo por internet, etcétera, pero conlleva primero, aunque tengo que emitir un pago por adelantado, tengo que tener alguien que sea capaz de configurar todo esto y encima después tengo que estar yo monitoreando de que esto se mantenga operativo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, creo que de los elementos que más afecta es el yo tener que pagar por adelantado, sobre todo cuando estamos en temas de evaluaciones, estamos en temas de pruebas de concepto o validando una idea, etcétera, o empezando un proyecto que quizás no sabemos si esto nos va a traer el retorno de lo que estamos o somos capaces de invertir. Entonces, a nosotros pensar en el modelo de nube, yo voy a poder crear los recursos que necesite, pueden ser muy pequeños para mientras mi proyecto o mi idea está en etapa de evaluación y en la medida que vaya requiriendo o que vaya adquiriendo tráfico, puedo ir haciéndolo crecer. Incluso puedo llegar a modernizarlo a otros servicios particulares. Pero eso es lo interesante de la nube pública, que me permite entrar con muy pocos recursos a desplegar ya un servicio, a poder dar una oferta de valor, etcétera, y me va a poder permitir adaptarme a lo que mi negocio o mi necesidad necesite escalar. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información. ¿Cómo me aseguro yo de que mi información está segura, de cómo está siendo tratada, etcétera? Ya que esto es algo que está fuera de mi control. Microsoft tiene un portal o una plataforma que es el Trust Center, donde nosotros podemos evaluar y podemos ver cómo nuestros datos están siendo tratados. Están las certificaciones ISO, las ISO, etcétera, que podemos descargar incluso los informes, porque pues Microsoft, al ser una nube, al ser un data center, está siendo constantemente regulado, auditado, etcétera, para
cumplir con todos los parámetros de seguridad y cumplimiento para que nuestra información nosotros podamos confiar que nuestra información está en buenas manos, ¿ok? Tal cual funciona cualquier otro data center. Entonces, si se fijan, la idea o el beneficio de utilizar entre la nube pública y el data center de un tercero también tiene que ver con la contratabilidad del mismo, ¿ok? La nube pública tiene la capacidad de poder ser contratado por cualquier persona que tenga una tarjeta de crédito, ¿ok? Y es el primer punto por el cual nosotros podemos adquirir licenciamiento de Azure. Y dentro de este ecosistema, como ustedes bien saben, nosotros estamos o representamos el rol de distribución dentro del ecosistema de Partner Microsoft y muchos de ustedes son revendedores. La intención también es de que ustedes puedan o tengan la capacidad de poder revender estas suscripciones de Azure con la moneda local de cada país. Por ejemplo, en Chile se factura en peso chileno, en Argentina están los pesos argentinos, el sol peruano, los pesos colombianos, etcétera. Cada país poder llevar a localidad la facturación de esto, que para muchos clientes es interesante. De hecho, es muy importante para muchos clientes, ya que con la tarjeta de crédito muchas veces el tema del pago de impuestos, el tema de la contabilidad se hace bastante complejo e incluso se llega al punto de que no se puede. Entonces, a muchos clientes les hace sentido tener esto en una moneda local. Entonces, ahora, ¿cuál es el valor a todo esto para ustedes? La idea es que ustedes puedan tener un descuento como resellers por todo el consumo de Azure que se pueda tener, ¿ok? Eso está en base al costo público, no hay costos como fijos en particulares, sino que son relacionados a la estimación o lo que se consuma. Como lo comentaba, la intención de la nube pública es que sea un pago por consumo, pago por hora, dependiendo del servicio que yo utilice, dependiendo de la métrica de cada servicio que yo utilice, ¿ok? En el tema particular de las máquinas virtuales, en un momento más les voy a explicar cómo dimensionar una máquina virtual dentro de la calculadora de Azure, cuáles son los parámetros que intervienen en el esquema de costos y qué cosas debo tener yo en cuenta para poder revisar o poder presentar una propuesta respecto a esto, ¿ok? Ahora, con respecto a las demás nubes públicas, nosotros tenemos la capacidad o podemos llegar a ser bastante competitivos a nivel de costo con los modelos de ahorro de costo, con los modelos de instancia reservada, con el pago por uso e incluso con el Azure Hybrid Benefit, ¿ok? Lo que tiene que ver con con planes de ahorro, instancia reservada y Azure Hybrid Benefit lo voy a explicar un poco mejor, un poco más en profundidad en la calculadora de Azure. Pero bueno, básicamente o en resumidas cuentas, las instancias reservadas y los planes de ahorro son la capacidad de yo poder obtener un beneficio monetario, es decir, un descuento con el compromiso de yo tener la infraestructura corriendo al menos un año, ¿ok? Existen por un año y existen por 3 años. Y el Hybrid Benefit es también la capacidad de yo poder traer un licenciamiento que puedo ya poseer o puedo yo decidir comprar por fuera para poder también tener licenciadas mis máquinas virtuales o mis sistemas operativos mayormente y en base a esto poder alcanzar hasta un 80% de descuento en todo el costo de infraestructura. Ahora, veamos cómo se dimensiona esto dentro de la calculadora de Azure. Voy a... La forma de yo siempre acceder a la calculadora de Azure es a través del portal. O sea, yo puedo entrar directamente por azure.com y buscar la calculadora o puedo buscarla directamente en Google por el Pricing Calculator. Yo acá dentro de esto voy a poder empezar a armar todos los servicios. Si se fijan, yo tengo una cantidad de servicios que puedo yo estimar, puedo ir viendo cuánto me puede costar. Sin embargo, yo ahora lo que voy a necesitar es máquinas virtuales, ¿ok? Ahora, como les comentaba anteriormente, cuando nosotros hablamos de máquinas virtuales, a nosotros pensar en máquinas virtuales no solo nos referimos al cómputo, nosotros también tenemos que pensar en todo el entorno de infraestructura como tal. Es decir, yo tengo que tener una red, tengo que pensar de qué forma me conecto a mi red y puedo también trabajar el cómo acceder a la máquina virtual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que
cobra sentido o que yo debo pensar en dimensionar cuando armo una máquina virtual, lo primero va a ser la región. ¿El por qué la región? La región es básicamente el data center donde está físicamente mi máquina virtual creada. ¿Ok? Yo tengo más de 60 regiones aprox deben haber a través de todo el mundo de Azure. Y cada una de ellas tiene su propio modelo de costo. Es decir, pueden haber 2 o 3 regiones que puedan compartir el mismo costo, sin embargo, todas estas son unas independientes de la otra, por lo que si en algún momento de la historia una región puede cambiar de precio por alguna u otra razón, esto no precisamente afecte a las demás regiones, ¿ok? Para dar un ejemplo, si se fijan por el este de Estados Unidos, yo tengo, no sé, un costo referencial acá de 137, sin embargo, si yo me voy a Brasil, ¿ok? Que apunta a ser Sudamérica, tengo un costo de 183 por el mismo servicio, ¿ok? Entonces, al momento de yo escoger regiones, yo tengo que tener en cuenta de que al estar esto físicamente en cierta parte del mundo, voy a tener una distancia que recorrer para llegar a ello y eso se traduce en latencia. ¿De qué forma yo puedo ver qué data centers me sirven o cuáles son aquellos que puedo tener más cercanos a mi negocio? Básicamente, Azure tiene un portal que se llama azurespeed.com en donde yo puedo poner a competir y comparar cuál es la latencia desde los data centers hacia mi red particular. Es decir, yo en este momento que estoy en Chile y estoy haciendo competir las regiones de Estados Unidos contra las de Brasil, si se fijan, yo en Brasil tengo 75 milisegundos, mientras que en segundo lugar, tengo las del este de Estados Unidos con 130, 140 milisegundos. ¿Ok? Entonces, fue el ejemplo que les acabo de dar. Ahí entra totalmente en mi decisión si yo estoy dispuesto a pagar más por menor latencia o performance o prefiero sacrificar un poco la latencia y tener un mejor costo. ¿Ok? Entonces, lo principal es la región donde va a estar. Es lo primero que interfiere en el precio. Ahora, después yo tengo que definir qué sistema operativo voy a estar. Precisamente esta sesión habla sobre sistemas operativos Windows y Linux, que son los dos predominantes en el mercado o en el mundo. ¿Ok? Al yo tener un sistema operativo Windows, tengo que darme cuenta de que esto tiene un costo asociado por acá. ¿Ok? Y esto apunta a ser Windows Server. Si fuese el caso de Windows 10, por ejemplo, tiene otros modelos de licenciamiento, tiene otras responsabilidades. Pero todo lo que tiene que ver con nivel de servidor, este es el costo. Yo acá vean que no me preocupo por versión, no sé si es 2019, 2022, 2016, etcétera. Es porque en este momento, en el momento de estimación, no importa. El costo de licenciamiento va a ser el mismo indiferentemente de la versión. Lo siguiente va a ser el tamaño, que aquí es donde nosotros más podemos gastar tiempo, donde más nosotros podemos confundirnos en cuanto a lo que necesitamos, ¿ok? Entonces la intención es encontrar cuál sería la forma más fácil de simplificar todo esto. Ahora, Microsoft disponibiliza de igual forma una especie de formulario, una especie de experiencia en donde yo puedo definir más o menos lo que necesito y me va a ir indicando qué tipo de máquina virtual se adapta a mi necesidad. Sin embargo, yo soy más partidario de utilizar el propio sitio, ¿ok? Cuando yo entro a las máquinas virtuales, yo aquí voy a definir o aquí me va a preguntar si quiero qué sistema operativo, o sea, si quiero algo que sea gratuito, si quiero que sea de Windows. Y aquí yo voy a tener las series de máquinas y lo que incluye o lo que corresponde a cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de procesador tiene esto por detrás? Y qué tipos de discos me soporta. ¿Ok? Hay series que no soportan el Premium SSD, que es como el tipo de disco con más IOPS. Entonces es algo que a mí me interesaría revisar. Para simplificar incluso más. Okay, por ahí hicieron una pregunta de si la sesión se va a estar grabando en YouTube. Sí, va a estar siendo llevada a YouTube. Pero bueno, siguiendo con el tema. Para simplificar más la lista de opciones, etcétera, yo siempre recomiendo también que puedan ver el tipo de categoría que se necesita utilizar.
si va a ser va a ser un proceso de propósito general, ¿ok? No sé, o si va a ser algo que necesita mayor RAM o mayor memoria, por ejemplo, temas de base de datos. Las bases de datos particularmente requieren de más RAM que de CPU, ¿ok? Entonces, las de propósito general son como optimizados entre la relación entre memoria RAM y CPU. Cabe destacar que todos estos, todas estas todos estos tamaños son predefinidos. No hay forma de yo poder estandarizar o yo poder definir cuántos cores y cuánto de RAM quiero. Todo tengo que hacerlo en base a la lista de máquinas que ya están disponibles. ¿Ok? Entonces, mientras yo empiezo a definir de qué va todo esto, por ejemplo, un propósito general y el tipo de instancia. ¿Ok? Entonces, al final, los tipos de instancias, si se van viendo, tienen referencias como de versiones. A mí me gusta mucho trabajar con las versiones más recientes porque siempre significa que es hardware más nuevo, que es cómputo más nuevo, etcétera, ¿ok? Se me siguen manteniendo versiones anteriores porque quizás por temas de compatibilidad, por temas sí, de operaciones, de compatibilidad, necesite yo tener ciertas características que no están disponibles para un nuevo procesador o un nuevo cómputo. Entonces, por eso siempre vamos a tener versiones anteriores. ¿Ok? Entonces, ya con la particularidad de esto, fíjense que aquí mi entorno se va dividiendo en dos características. Uno es el cómputo, que me cuesta $82, y otro tiene que ver o va relacionado con el sistema operativo en caso de que yo seleccione Windows. Fíjense que si yo selecciono Linux, esto me desaparece porque es una distribución open source, el cual yo tengo derecho a poder instalar. ¿Ok? Ahora, en tema de la escala de ahorro, que era lo que les comentaba anteriormente, fíjense que yo tengo dos opciones. Uno apunta a ser el saving plan y el otro la instancia reservada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El saving plan está pensado para ser más flexible. El saving plan está puesto para yo poder ganar un descuento en cuanto a la serie. Si se fijan, cuando yo selecciono una serie, yo dentro de esa serie tengo distintos tamaños. Entonces, el saving plan me permite a mí tener, por ejemplo, si yo quiero observar por un año, voy a tener 32% de descuento en toda la serie. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito ir creciendo a 4, a 8, a 16 virtual CPU, yo voy a poder hacerlo en cualquier momento y voy a tener siempre el 32% de descuento en relación al precio de pago por uso. ¿Ok? Mientras que la instancia reservada, si se fijan, es un descuento mucho más agresivo, pero esto a mí no me permite escalar. ¿Ok? No me permite, no me permite poder crecer ni decrecer en el tiempo, sino que va a ser un precio fijo, va a ser una instancia fija, y para yo poder cancelar esto, voy a tener que someterme a la penalización por cancelación, que es de un 12% por el tiempo restante o por el tiempo que falta por consumir. ¿Ok? Entonces, la intención del saving plan es poder ser, tengo un menor beneficio de precio, pero tengo mayor flexibilidad para adaptarme a las necesidades, y la instancia reservada apunta a ser un precio fijo por al menos un año. Entonces, estas dos instancias al final me ofrecen un descuento por los virtual CPU y la RAM que yo esté consumiendo, ¿ok? Indiferentemente de que yo la tenga pagada o no, ¿ok? Básicamente yo voy a pagar el total del costo con un descuento, y esto no va a medir si yo la tengo prendido a pagar, a diferencia del pago por uso, que en el pago por uso yo puedo ir midiendo cuántas horas necesito yo tener encendido este servidor. Por ejemplo, si tengo cargas de trabajo que funcionan solamente de lunes a viernes y me interesa que los fines de semana se pueda pagar, yo puedo programar ese apagado y ese es tiempo que no me consume. Por ejemplo, serían 24 horas de estas 730 que yo no estoy consumiendo. Es decir, serían 706 horas, por ejemplo, si lo apago por un día. O 600 horas. Entonces, el punto es de que cuando yo tengo un modelo o un esquema de pago por uso, siempre voy a estar pagando netamente lo que consumo. Ahora bien, cuando yo utilizo las instancias reservadas,
si se fijan, esto me apunta a mí al cómputo, pero hay un elemento adicional, o sea, como les comentaba, hay elementos adicionales que conforman mi máquina virtual que yo también tengo que tener en consideración. Vienen siendo, por ejemplo, los discos duros, ¿ok? Los discos duros donde yo vaya a levantar el sistema operativo, los discos de datos que yo quiera también atachar a la máquina, son, son servicios que yo voy a estar pagando aparte, ¿ok? Y dependiendo del tamaño, yo lo defino. Yo puedo ponerle un solo disco. De hecho, por defecto voy a tener un disco, que es por lo general donde viene el sistema operativo. Cada imagen tiene su propia regla de disco de sistema operativo. Por lo general apunta a que las imágenes Windows sean de 128 GB y las imágenes Linux sean de 64 GB. ¿Ok? Entonces, eso es algo que yo tengo que estimar. Es algo que no me viene dentro del costo de la máquina virtual. Otra cosa es el tema de la conexión. Como les comentaba, yo debo ser responsable, debo definir de la conectividad a mi máquina virtual. Yo puedo hacerlo a través de una IP pública, ¿ok? Entonces yo voy a revisar la IP y va a ser una IP estática, por ejemplo, o puede ser una IP dinámica. La IP dinámica significa que cada vez que yo reinicio mi computador, esta cambia. Entonces, si yo quiero darle un entorno fijo, le puedo setear una IP estática. ¿Ok? Ahora, con todo esto, yo puedo acceder de forma pública a la máquina virtual. Ahora, supongamos que a mí no me interesa o no necesito, perdón, necesito que esta máquina no pueda ser accedida desde afuera. Necesito que solamente pueda ser accedida desde una red privada. Yo pudiese establecer una VPN entre mi computador y mi red en Azure o entre mi otro data center y mi red de Azure. ¿Ok? Básicamente, yo puedo establecer o puedo conectarme a cualquier otro dispositivo de VPN para poder establecer la conexión entre ambas redes. Entonces, esto en particular son como los elementos que conforman y conllevan en todo lo que tiene que ver la estimación de una máquina virtual. Ahora, veamos un poco cómo funciona el proceso de creado. Cuando yo creo, para crear una máquina virtual, yo tengo que acceder al portal de Azure. Es donde yo voy a administrar toda mi infraestructura o todos los servicios que necesite. Lo principal que yo voy a necesitar siempre para poder crear cualquier tipo de recurso va a ser una suscripción de Azure, ¿ok? Que ahí vuelvo como que recalco un poco más. Estas suscripciones de Azure yo las puedo crear, si vamos a activar la suscripción. Yo puedo crear suscripciones de Azure a través de modelo pago por uso con una tarjeta de crédito, ¿ok? O también está la intención de que sean ustedes como resellers que puedan venderle a sus clientes estas suscripciones de Azure. Una vez yo tengo mi suscripción, yo puedo venirme al servicio, máquina virtual, y darle la opción de crear. Entonces, lo primero que me va a pedir mi máquina virtual va a ser a qué suscripción va a ser facturado esto. Luego va a ser el grupo de recursos, que es una especie de agrupación lógica de servicios, como para darle un identificador de manejo más en masa. Por acá me hicieron una pregunta bastante interesante con respecto a las instancias reservadas, que es que si se toma el servidor, si se reserva el servidor por un año, se puede seguir pagando mes a mes, pero si cancelo al mes 5, debo pagar el resto de meses. Correcto. Cuando tú levantas el servidor, tú puedes reservarlo por un año y seguir pagándolo mes a mes, ¿ok? La intención es que tú tengas un descuento por esto y cuando tú cancelas el servidor, tienes una multa, una penalización por cancelación del 12% del tiempo restante, ¿ok? Entonces, no es que tengas que pagar todo el contrato, pero sí vas a tener una penalización de cancelación. Ahora, en instancia reservada, como digo, en instancia reservada, esta penalización de cancelación aplica tanto para cancelar o para escalar. O sea, ya sea que necesite escalar para arriba o para abajo, yo tengo que cancelar cancelar la instancia reservada y generar una nueva. Porque para eso existen los saving plans, que les dije que los saving plans sí están pensados
para que yo pueda crecer y decrecer. Y lo que me dicen es que mientras yo crezco y decrezco, siempre mi descuento va a ser el mismo en base a lo que cueste mi nueva infraestructura, ya sea una infraestructura más grande o sea una infraestructura menor. Entonces, cuando yo creo mis máquinas virtuales, voy a tener que crear bien, un grupo de recursos. Voy a tener que darle un nombre a mi máquina. Server, este va a ser vamos a crear el Linux primero. Server Linux. Y en qué región quiero yo asociar esta máquina. ¿Ok? Yo voy a utilizar el sur de Brasil. Por ejemplo. Entonces, hay algo que interesante que son las Availability Options, que esto tiene mucho que ver con el tema de alta disponibilidad. Yo con las Availability Zones, yo puedo crear hasta 3 réplicas de mi máquina. Obviamente, generar estas 3 réplicas van a hacer que se generen 3 máquinas diferentes, pero esto es básicamente para poder hacer réplica o para poder tener un conjunto de disponibilidad armado. Es lo que nosotros en on-premise querríamos para hacer de repente un site 1 y un site 2, un activo activo, etc. Entonces, si se fijan, si yo selecciono 2 y 3, este me va a crear 3 máquinas distintas que van a compartir la misma información o la misma imagen. Ahora, yo en este punto solamente voy a crear, no voy a crear redundancia. Acá en esta etapa es donde yo selecciono la imagen de sistema operativo que yo necesito. Fíjense que puedo crear desde imágenes de Linux a imágenes de Windows Server o de Windows Pro incluso. ¿Ok? Y el tamaño que le quiero dar a mi máquina. ¿Ok? ¿Qué tipo de conexión quiero establecer yo? Dependiendo del sistema operativo. Por ejemplo, este que viene siendo Linux puede ser por SSH o por usuario y contraseña. En este caso voy a usar usuario y contraseña porque es efecto de demo. De los servidores productivos es que sean por SSH. Y qué puertos yo quiero seleccionar para tener acceso. ¿Ok? Por ejemplo, están los puertos más comunes, que son el SSH para el tema de conexión a través de comando, el HTTP y HTTPS, que son los particulares para mis servidores web. ¿Ok? Yo en este caso voy a seleccionar ambos. Luego me toca a mí escoger el tipo de disco que quiero. Esto es lo que les comenté anteriormente. Tengo tres tipos de disco. Dependiendo de cada uno de ellos es cuando tengo mayor o menor performance. Y yo pudiese crear nuevos discos para mis datos. ¿Ok? La parte principal me corresponde a mi disco del sistema operativo. Como les comentaba, la regla casi siempre apunta a que los servidores Windows sean de 128 GB, mientras que los servidores Linux sean de 64. Si yo quiero crear uno más grande, lo puedo usar acá directamente o puedo atachar un disco que ya tenga o que venga de otra máquina. ¿Ok? En el networking, yo voy a tener que crear mi red virtual, definir subnets y definir si quiero darle un IP pública o no. ¿Ok? Dependiendo del sistema o de cómo me quiera conectar. Si le pongo una IP pública, me da una IP pública en la cual yo voy a poder acceder. Si le pongo que no, básicamente solamente voy a poder acceder a través de la IP privada. Siempre va a necesitar una IP privada, siempre va a necesitar estar conectada a una red privada por lo menos. ¿Ok? Entonces ya con esto yo puedo dar validez o puedo ir generando mi primera máquina virtual. Entonces va a validar que toda la información que yo le proporcioné esté correcta, que no esté faltando nada. Y con respecto a esto, yo voy y la levanto. ¿Ok? Entonces, por acá tengo una pregunta que es más un caso particular. El que me dicen que si tengo una
tengo una máquina virtual reservada a un año con SQL Enterprise y por tema de costo piden bajar la licencia a estándar. En este caso debería ser un backup de todas las bases de datos, desaprovisionar la instancia y aprovisionar la misma instancia con SQL estándar desde el marketplace y restaurar los backups. Sí, es correcto. Sería la forma. Igual mientras haces ese restauro o mientras restauras esos backups, o sea, tendrías que exportarlos e importarlos y tienes que ver también como las funcionalidades que estás perdiendo, si realmente las necesitas o no, porque de estándar a data center hay funcionalidades que se pierden. Entonces sería cuestión de poder validar primero la factibilidad técnica de perder, de degradar la licencia. Pero sí, sería básicamente el proceso. Ok. Entonces, si se fijan, en este momento ya creé mi máquina virtual. Tengo una IP pública y yo puedo conectarme. ¿Vale? Entonces puedo manipular. eh, Voy a poner acá. Entonces ya con esto empiezo yo a configurar mi máquina virtual para que pueda funcionar como un servidor web. Entonces, si se fijan, no demoré ni 10 minutos en poder crear mi primera máquina virtual. A partir del momento que yo creo o genero mi máquina virtual, empieza a cobrarme el servicio. Si yo en un momento dado necesito darla de baja o necesito disminuirla, yo puedo siempre ir al size y poder cambiar el tamaño, ¿ok? Me va a pedir que la tenga que detener, que tenga que apagarlo, cambiar el tamaño y me cambia el precio. Solamente me va a cobrar los minutos que yo le consumí con un precio y luego me cambia el nuevo precio y me cobra el costo de ahora en adelante, ¿ok? Lo mismo pasa lo mismo me pasa con, por ejemplo, si tenía la máquina virtual de Windows. Voy a cambiar acá. ¿Ok? Entonces fíjense que voy a hacer el mismo proceso, sin embargo, esta vez voy a seleccionar una imagen de Windows Server Data Center. ¿Ok? Siempre va a ser Data Center. Ok, por acá me hacen una pregunta, es de que si mi máquina está en una subred privada, ¿cómo podría ingresar a la máquina por SSH? Tienes dos opciones. Puedes utilizar un pivote, hay un servicio de pivote que se llama Azure Bastion para poder acceder desde cualquier sitio público o desde una red conectada. Puedes establecer una VPN point to site en el cual yo puedo en mi computador utilizar el agente, utilizar la Azure VPN Gateway. ¿Okay? Puedo utilizar el cliente de VPN de Azure para conectarme hacia mi IP a través de una VPN y conectarme por red privada, o puedo desplegar una máquina virtual de pivot. De hecho, pensaba, puedo hacerlo ahora con este caso. Lo mismo acá, voy a hacerlo. En este caso, los pasos siguientes son los mismos. Lo que voy a hacer ahora va a ser que voy a levantar la máquina virtual, voy a conectarme al escritorio remoto y le voy a quitar la IP pública a la máquina Linux. Cuando le quite la IP pública a la máquina Linux, básicamente voy a poder dejar de acceder a ella a través de mi consola o mi computador, porque no va a tener una salida a internet, sino que yo voy a conectarme a través del escritorio remoto. Entonces, esa sería una forma de poder conectarme, de poder hacer un pivot. ¿Ok? Sobre esto, de hecho, es mucho el escenario que se utiliza cuando tenemos bases de datos.
Las bases de datos no se recomienda tenerlas expuestas a internet público o acceso público, y lo podemos utilizar. Ahora, también existe algo dentro de las máquinas virtuales. Cuando creamos máquinas virtuales, vemos que se generan varios servicios en particular. Por ejemplo, se crea el Virtual Machine, que bien hace o corresponde al proceso, a los Virtual Cores, a la memoria RAM. Tenemos la IP pública, que yo se la designé. Tenemos la red virtual, ¿ok? Dentro de la red virtual asocio las tarjetas de red de cada máquina, pero hay algo interesante que es bueno que lo conozcan, que es este servicio en particular, Network Security Group. Estos Network Security Groups me los genera la máquina. Yo puedo definir si los creo con la máquina para que se asocien a la tarjeta de red o si lo puedo generar a nivel de subred. Pero en estos Network Security Group es una especie de firewall virtual en donde yo defino qué tipo de tráfico quiero permitir y qué tipo de tráfico quiero denegar, ¿ok? Entonces yo aquí es donde defino desde dónde, hacia dónde y qué puerto utiliza. Entonces yo aquí pudiese eliminar el puerto SSH, o pudiese filtrar incluso que el source sea netamente mi IP. Por ejemplo, acá en el source yo puedo definir si quiero que sea mi IP. Entonces me reconocen que esta es mi IP pública en este momento. Si quiero que sea de ciertos servicios específicos, si quiero que sea de un IP o un rango de IP específico, particular, o también lo mismo, a qué puerto quiero yo que se pueda llevar. Entonces, por acá creo que ya terminó de levantar mi instancia. Entonces, entendemos que para levantar mi máquina, para conectarme a la máquina, yo lo hago a través de un remote desktop. Ahora voy a utilizar el otro. Entonces, vamos a ver, mientras mi máquina se carga, yo voy a cortar la conexión con mi máquina Linux. Ok, esto lo tengo aquí en mi server Linux, en mis conexiones. Voy a dejar de permitir el acceso. Voy a dejar de permitir todos los accesos públicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, al momento de conectarme a mi IP, no me va a alcanzar no me va a llegar a ningún lado. A ver. Eso muy bien. Porque tengo algo de reflejo. Pero aquí básicamente me va a rechazar el acceso. En algún momento, cuando termine de refrescar o configurar el servidor, me va a rechazar el acceso, porque no tiene ningún puerto abierto a nivel público. De hecho, si lo abro a una ventana privada, por ejemplo, okay, fíjense que ahí no me carga, no me va a cargar la imagen. Sin embargo, si yo en mi servidor le apunto a la IP a través aquí, así. Perdón. Yo aquí tengo que utilizar es mi IP privada. Entonces yo tengo aquí una
En mi conjunto de red tengo mi IP privada. Y si yo levanto por mi IP privada, me puedo conectar. Incluso si yo en este momento intento utilizar mi conexión SSH, no va a alcanzar o no va a llegar a puerto. Sin embargo, si yo me conecto a través de mi consola de comandos en IP privada, fíjense que pude acceder. Entonces, esa sería la forma en la que yo puedo conectarme o yo puedo desplegar máquinas teniendo unas privadas, teniendo otras más entornos públicos, etcétera. Y cómo funciona el modelo de redes, cómo funciona el modelo de las máquinas virtuales, el despliegue y los tipos de sistema operativo que nos podemos encontrar en Azure. ¿Ok? Entonces, una vez más, supongamos que yo estoy validando mi proyecto, eso es algo que yo necesito, no sé, lo puedo utilizar un par de días, puedo utilizarlo un mes, 2 meses, etcétera. Si en algún momento yo necesito dar de baja estos servicios, yo simplemente los borro y a partir de ese momento me deja de consumir. ¿Ok? A partir de ese momento se detiene el costo por estos recursos y no tengo que dar una penalización, no tengo que dar nada porque estoy completamente en un modelo de pago por uso. Pago solamente el tiempo que lo consumo o lo necesito. ¿Ok? Y aquí me botó la conexión. Entonces, bien, eh, estamos a buen tiempo, estamos ahora. No sé si hay más preguntas. De todas formas, acá en la presentación les dejo mi contacto. Igual si me quieren agregar LinkedIn, etcétera. Y tienen algún proyecto que evaluar, tienen algún proyecto que los queramos o que quieran que los ayudemos a dimensionar, me pueden contactar por correo directamente y lo vemos en conjunto. ¿Ok? Entonces, les doy muchas gracias por haber participado, por haberse quedado hasta el final. La sesión está siendo grabada, va a ser también cargada hacia nuestro canal de YouTube. Así que cualquier duda que puedan tener, cualquier cosa, estamos a disposición. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en una próxima sesión.